Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. El Banco de España, en su informe anual del 2019, hace un balance. Hace constar ya que los efectos de la crisis financiera se detectarán sobre todo a finales del 2020, a finales de esta anualidad y en la próxima anualidad. Una de las principales consecuencias será el crecimiento de la morosidad. Según los cálculos más pesimistas del Banco de España, se apunta que habrá una tasa de morosidad de más del 15%, muy superior al 13% que se alcanzó en la anterior crisis financiera. En consecuencia, la banca prevé que en los próximos meses se vuelva a aumentar la cartera de inmuebles adjudicados ante la escalada de posibles impagos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Estamos ante un escenario de moratoria estatal, una moratoria que debería durar como mínimo hasta la nueva entrada de vigor de la Ley de Vivienda. Una ley de viviendas que esperemos que regule de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional, pero ahora mismo la moratoria no llega a muchas familias, por sus requisitos difíciles de cumplir, por el mismo concepto que tiene de familia vulnerable, por una serie de requisitos, como decía, de difícil cumplimiento, como el hecho de que la cuota mensual y los suministros supongan al menos el 35% de los impagos. Miles de inquilinos, miles de hipotecados que habían visto en esas ayudas aprobadas por el Gobierno un salvavidas para pagar la vivienda en plena crisis del coronavirus, se están encontrando con una mala noticia. No cumplen las condiciones para acceder a la moratoria. Según el Banco de España, solo ha salido adelante un 29% de las solicitudes de moratoria hipotecaria. Ante esta realidad se tendrán que llevar a cabo, evidentemente, políticas para evitar que las familias y las empresas pierdan sus bienes. Canarias podrá llevar a cabo también políticas dentro de su ámbito de autonomía, dentro de sus competencias en materia de viviendas establecidos por el artículo 143 del Estatuto de Autonomía. Hay comunidades autónomas que ya lo han hecho, como Cataluña, que tiene en vigor desde el año 2015 unas medidas urgentes en materia de ámbito de vivienda y pobreza energética, recurrida, pero con bastantes articulados en vigor, que permite la movilización de viviendas vacías de los bancos, de fondos buitres, a través de unos mecanismos de cesión obligatoria. Hay países como Bélgica que sí tienen una lucha específica contra la especulación financiera, que han ganado esta ley, ha ganado en la última sentencia el Tribunal Constitucional belga y que impide que los especuladores, estos fondos buitres, obtengan en Bélgica más de lo que han pagado por recomprar su deuda. Este tipo de medidas deberían adoptarse también en España. Lo que está claro es que se tienen que llevar medidas para evitar que sea rentable recomprar deudas, embargar a familias o a empresas. No obstante, la realidad es que se llevarán a cabo nuevas ejecuciones hipotecarias. Y por esto, el sentido de esta PNL. Quisiera dar las gracias, ante de todo, a don Mauricio Roque, el proponente del Partido Socialista, porque me ha advertido de un error en cuanto al articulado al que me voy a referir en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tuvo un error de transcripción y en este sentido, pues el artículo que tiene que figurar, al que me tengo que remitir, es el artículo 673 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se remite a que para la inscripción en el registro de la propiedad basta con el testimonio del decreto de adjudicación, un testimonio que pide el letrado de la Administración de Justicia. Bueno, con esto, ¿qué se quiere decir? Es una PNL, yo creo que tiene un sentido bastante sencillo, que muchos de los que han trabajado en la Administración local conocen esta situación, se han dado cuenta de esta realidad, y es el siguiente. Si un letrado de la Administración de Justicia emite un testimonio del decreto de adjudicación de un bien por un embargo hipotecario, este testimonio solo se inscribe en el registro si el nuevo titular del bien, pues le da traslado de ello. Si el banco o estos fondos buitres o estas bancarias o estas grandes empresas de grandes bolsas de suelo, después de embargar un bien, no le interesa la inscripción registral, simplemente no lo lleva al registro. Con esto se surge una serie de efectos colaterales, y es que si no se inscribe en el registro, evidentemente, no se va a tener conocimiento, el catastro no tendrá conocimiento, los ayuntamientos no tendrán conocimiento, no se podrán liquidar IBI, con lo cual, al final, pues se crea en este ámbito de falta de transparencia, se crea una situación en la que a veces hasta el titular que ha sido embargado de su bien tiene que responder ante esas posibles liquidaciones tributarias, esas posibles liquidaciones de IBI de las administraciones locales.
Por eso, esta falta de transparencia también puede afectar a las comunidades de vecinos. Las comunidades de vecinos que no son conocedores, no tienen manera de saber quiénes son los nuevos titulares de ese bien inmueble, pues se ven que no se les paga esa cuota de la comunidad de vecinos, pueden verse perjudicados, como en muchas ocasiones en las que si hay algún tipo de necesidad de llevar a cabo algún tipo de reparación por fuga de agua o lo que sea en un bien que ha sido embargado, tampoco pueden asimilar ese tipo de costes, no pueden requerirle al propietario final. Se estima según los administradores de finca, estiman que el 6% de las morosidades de las comunidades de propietarios corresponden exclusivamente a bancos y cajas de ahorro. Es más, la ley de propiedad horizontal te pide que el cambio de titularidad también sea comunicado por el anterior propietario, con lo cual, si una familia, después de haber sido embargada, tampoco tiene ese conocimiento y no da traslado a la comunidad, también se le puede liquidar a ellos lo que son los gastos de la comunidad de propietarios. Utilizando el sentido común, vemos que, desde luego, son una serie de incongruencias las que se pueden dar por la falta de una simple notificación de lo que es el decreto de adjudicación de inmuebles. Y por eso es el sentido de la PNL. El sentido de la PNL va en la línea de que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno de España, que se lleve a cabo dos medidas de ámbito legislativo. Una sería para que la remisión al registro de la propiedad del testimonio del decreto de adjudicación de bienes inmuebles habidos en el seno de una ejecución hipotecaria se haga de oficio por el letrado de la Administración de Justicia, que no sea voluntad, como decía antes, de la parte adquiriente. Y la otra modificación sería en la línea de que el mismo letrado notifique, remite al oficio de nueva adjudicación de forma telemática a los catastros inmobiliarios y a los ayuntamientos, a entidades locales donde se encuentre ubicado el edificio. De esta manera, las administraciones locales tienen conocimiento de forma directa, en el momento que se ha habido una adjudicación de un bien, de la nueva titularidad y así poder liquidar hacer efectivo las liquidaciones de IBI y las liquidaciones que correspondan, tasas de basura, etcétera, etcétera. Por eso decía que es una PNL muy sencilla, con un espíritu muy sencillo, pero yo creo que es una realidad que tristemente nos volveremos a enfrentar. Esto se vivió mucho en la época de crisis financiera. Recuerden que muchos ayuntamientos no tenían conocimiento, tenían que hacer un trabajo de inspección directa en el que no se tienen los medios para reconocer las titularidades de ciertos edificios, bloques enteros incluso de edificios, y yo creo que tristemente nos volveremos a enfrentar a un problema de similitudes, características, y creo que sería una solución porque por lo menos no sea tan gratuito para estos bancos y estos fondos buitres la adquisición de bienes, el embargo a familias y a empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Señoría, vamos a proceder a la votación. Gracias, señoría. 60. Gracias, señoría. 60 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 60 votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.